Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tecoma Walking y ahora quiero compartir con ustedes la información más actualizada sobre los requisitos para viajar hacia Estados Unidos. Acompáñame a conocer la última y nueva información que debes de tomar en cuenta para realizar tu viaje. Lo que necesitas saber ahora es que la información que te comparto es tomada del sitio oficial del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos y que en la descripción de este video te comparto el enlace para que tú puedas consultar la última información proporcionada por los CDC sobre las medidas preventivas y requisitos a cumplir a la hora de tu viaje. Ahora empecemos con los requisitos que a la fecha se mantienen y que debes de cumplir para que tengas un viaje sin problemas. Más adelante te compartiré los requisitos que ya no son obligatorios que cumplas. El primer requisito que aún debes de seguir cumpliendo es que debes de estar completamente vacunado con la serie de vacunas COVID-19 aceptadas para viajar a los Estados Unidos en avión. Quiero enfatizar que este requisito sigue siendo obligatorio para todas aquellas personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos o no cuentan con una residencia. Ante esto surgen algunas dudas y preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferentes formulaciones de vacunas COVID-19 aceptadas por los Estados Unidos? Te muestro a continuación el esquema proporcionado por los CDC con las fórmulas aceptadas y sus dosis requeridas. Si no eres ciudadano estadounidense o residente y no estás completamente vacunado, no se te permitirá abordar un vuelo a los Estados Unidos. Y este esquema que te estoy mostrando lo puedes consultar en el enlace de la descripción de este video. Respondiendo a otra de las preguntas sobre este punto, nos dicen: ¿puedo entrar a Estados Unidos si no he completado la dosis de vacunas o debo de ponerme los refuerzos? Los CDC recomiendan que las personas se mantengan al día con sus vacunas contra el COVID-19 al recibir vacunas de refuerzo cuando sean elegibles. Sin embargo, la orden enmendada de los CDC mantiene el requisito de solo tener que mostrar una prueba de estar completamente vacunado con una serie primaria de una vacuna COVID-19 aceptada en este momento para abordar un vuelo a los Estados Unidos, ya que muchos países no ofrecen dosis de refuerzo debido a los límites de las vacunas disponibles. Por lo tanto, con el fin de abordar un vuelo a los Estados Unidos como no ciudadano, estar completamente vacunado seguirá siendo el único requisito de vacunación contra el COVID-19 en este momento. Y una última pregunta sobre el comprobante de vacunación es la siguiente: ¿mi comprobante de vacunación debe de estar en inglés? Las aerolíneas deben poder confirmar la prueba de vacunación y revisar otra información requerida y deben de determinar cuándo es necesaria la traducción para estos fines. Si sus documentos están en un idioma que no sea inglés, debes de consultar con la aerolínea antes de viajar. Si te está sirviendo esta información, te pido que te suscribas a mi canal. Me ayuda muchísimo que te suscribas para seguir compartiendo más videos que puedan ayudarte. Comparte un like conmigo si esta información te está sirviendo. Algunas recomendaciones que debes de seguir tomando en cuenta es el uso de mascarillas en áreas interiores del transporte público, incluidos los aviones, y en el interior de los centros de transporte de Estados Unidos, incluidos los aeropuertos. También el uso de alcohol gel es recomendable para seguir cuidando de nuestra salud. Ahora amigos, déjenme compartir el requisito de viaje que ya no es obligatorio para entrar a los Estados Unidos. Esta es la última actualización realizada el 13 de junio del 2022. Y nos dice que a partir del 12 de junio los CDC ya no requerirán que los pasajeros aéreos que viajen desde un país extranjero a los Estados Unidos muestren una prueba viral negativa de COVID-19 o documentación de recuperación de COVID-19 antes de abordar su vuelo. Esto significa que a partir del 12 de junio del 2022, todos los pasajeros aéreos, independientemente de su ciudadanía, ya no tendrán que mostrar un resultado negativo de la prueba viral de COVID-19
o documentación de recuperación de COVID-19 antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos. Así que amigos y amigas, este es el último requisito que ya no es obligatorio para entrar a los Estados Unidos. Y esta es la información que he querido compartir contigo. Cualquier duda, déjamelo saber en los comentarios de este video. Agradezco tu tiempo y tu suscripción a este canal. Nos vemos pronto, cuídate mucho.